Muy buenos días, amigos empresarios y fiscalistas que nos acompañan en las charlas fiscales de los jueves. Es un gusto volvernos a reunir con ustedes con un tema que está causando mucha polémica y mucho nerviosismo otra vez entre los contribuyentes, porque lo que supuestamente no había un incremento de impuestos, que no iba a haber una reforma, bueno, ahora resulta que sí está esto caldeando los ánimos ahorita en el Poder Legislativo y bueno, y ante la sociedad civil por los efectos que pudiera tener la aprobación en sus términos de la reforma para todos los contribuyentes. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de uno de los fiscalistas más importantes de nuestro país, que es el contador público certificado Pedro Higuera Velázquez. El contador Higuera es egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, de la ESCA, que tan brillantes contadores ha aportado para nuestro país. En el año 2000 obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el examen de certificación de contadores públicos. Es maestro en impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos, especialidad en impuestos internacionales en la Universidad Panamericana, diplomado en impuestos internacionales del ITAM, y bueno, pues no podemos seguir, pero vamos, estos son algunos de los brillantes estudios que tiene. De sus actividades, hasta la semana pasada, era presidente de la Comisión Fiscal de Concamín, acaba de terminar su periodo, también con muchas aportaciones que llevó para los industriales de nuestro país. Es vicepresidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, socio del Colegio de Contadores Públicos de México. En fin, tiene una participación muy activa representando los intereses de los contribuyentes ante las autoridades fiscales. Ha estado en Coparmex como presidente de la Comisión Fiscal también. En fin, ha recorrido organismos empresariales, lo que le ha permitido pues participar en reuniones con el SAT, con las autoridades tributarias locales. En fin, tiene toda una experiencia y una relación muy grande con todos los temas tributarios. Actualmente es socio director de su firma, HVA, que está dedicada a la práctica de auditoría de impuestos. Bienvenido, Pedro. Qué gusto saludarte y pues gracias por participar con nosotros en nuestras charlas fiscales. Y sin más, pues te doy la palabra. Muchísimas gracias, estimado Pedro. De verdad que aprecio mucho esta invitación y esta oportunidad de este espacio de diálogo, sin lugar a dudas. Y pues vamos platicando del tema, como bien tú señalas, se hablaba de un tema de reforma fiscal. Pues yo creo que a lo largo de estos últimos años, de alguna manera se han venido dando reformas fiscales, como recuerdo esta eliminación de la compensación universal, la reforma penal fiscal, la reforma en materia de subcontratación laboral, que aunque tiene efectos laborales, pero también los tiene para efectos fiscales. Yo creo que a lo largo de este tiempo se han venido dando distintas reformas y pues sí, ahora para el próximo 2022, pues tenemos en puerta ahí una serie de reformas. Yo creo que tendientes muchas de estas reformas, pues a fortalecer algo pasó ahí. Como bien ya lo señalas, estimado Pedro, pues si bien se habla de que no habría aumento de impuestos, no habría aumento de impuestos, aumentos de tasas, pero bueno, yo creo que cuando vamos revisando la reforma, en especial si vemos lo que se espera obtener de recaudación tributaria, pues sí va a haber un aumento de lo estimado del cierre del 21 hacia el 2022, va a existir un aumento en la recaudación, principalmente en renta, principalmente en impuesto al valor agregado y en IEPS, los principales impuestos que generan recursos al erario público. Y pues estos aumentos en recaudación, pues en buena medida se dan por un fortalecimiento en facultades de fiscalización hacia las autoridades, e iremos viendo aquí algunos temas particulares. No voy a proyectar en realidad ahí alguna presentación, hay aquí algunos temas especiales que me gustaría abordar con ustedes. De manera especial platico un poquito en el caso de impuesto
impuestos sobre la renta para ir entrando aquí de lleno a algunos de los cambios que tenemos. Son varios cambios. Quiero decirles que justamente todavía el día de ayer por la noche se terminó de aprobar la reforma en la Cámara de Diputados. Todavía fue un proceso muy largo, muchas reservas, que había más de 300 reservas que se presentaron a los distintos ordenamientos, y todavía ayer por la noche concluyó la aprobación ya de las reformas en impuestos sobre la renta, Código Fiscal, IVA, IEPS, Ley Federal de Derechos, Ley de Ingresos, y ya se turna ahora a la Cámara de Senadores, ya se va para allá la discusión. Hay temas relevantes, quisiera yo, si me lo permiten así, platicar de algunos temas relevantes. Impuestos sobre la renta. A ver, aquí hay un tema especial que siempre inquietó: el orden del acreditamiento contra el ISR del ejército. Como sabemos, la iniciativa que se presentó, pues consideraba que para efectos del acreditamiento del ISR del extranjero o por ejemplo, de algunos estímulos fiscales como son de teatro, de CONACYT, de cinematografía, por ejemplo, ¿qué es lo que decía esta propuesta de iniciativa? Esta iniciativa decía: primero se acreditan pagos provisionales contra ISR del ejercicio y después se acredita el ISR que pagaste en el extranjero. Este fue un tema sensible. ¿Por qué? Porque pues vendría pantalla, empresas, imagínense empresas que pagan impuestos sobre la renta en el extranjero. Si se diera ese orden de acreditamiento, de primero acreditar pagos provisionales y después acreditar el ISR pagado en el extranjero, y después acreditar el ISR del extranjero, pues vendría a limitar sensiblemente el acreditamiento. Quiero comentarles vendría a limitar que por ahí creo que vendría a limitar sensiblemente la... Sí, a ver, continuamos. Aquí tiene un cambio importante. El día de ayer se aprobó una reserva en la que este tema que inquietaba mucho a los distintos sectores, a los distintos contribuyentes, de la limitante, la forma de hacer este acreditamiento. Ayer se aprobó que no hay cambios en la ley, que quiero decir, no se aprobó el cambio que proponía la iniciativa de primero acreditar los pagos provisionales y después el ISR pagado en el extranjero y todos los demás estímulos. Finalmente, esa parte de la iniciativa no fue aprobada y el acreditamiento va a seguir en los términos que actualmente conocemos. Esto recientemente, apenas ayer se aprobó. No fue aprobada esa modificación que propuso el Ejecutivo. Yo creo que es un punto relevante a mencionarlo. Ahora, el tema de razón de negocios. Razón de negocios, sin querer detenerme en cada uno de los puntos, pero yo quisiera decirles que cada vez va cobrando mayor relevancia la razón de negocios. Lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, pero ahora de manera especial para 2022 tendrá mayor relevancia en muchos temas, como por ejemplo fusiones, en escisiones, en reestructuras corporativas, por ejemplo. Tendrá mayor relevancia la razón de negocios. Y ya luego platicaremos, incluso hay algunas facultades especiales que hay sobre tema. Pero este tema de razón de negocios, yo creo que al interior de las empresas, las decisiones que tomemos tienen que tener el sustento adecuado de que existe en el fondo una razón de negocios y que no se hace una operación pues para meramente obtener un beneficio fiscal como tal, ¿no? Entonces, este punto, yo creo que al interior de las empresas, en las decisiones que se van dando a lo largo del tiempo, pues bien vale la pena tenerlas bien sustentadas por el tema de razón de negocios. Y no solamente se va a plantear este tema de razón de negocios para fusiones, escisiones o reestructuras corporativas. También cuando se obtiene un crédito, sabemos que existen hay una recaracterización de intereses que es ley vigente, pero ¿qué es lo que se modifica? Dice, oye, si se obtiene un crédito y este crédito no tiene una razón de negocios,
bueno, pues se podría recaracterizar el mismo e implicaría que el pago de los intereses de estos créditos, pues se les diera el tratamiento de dividendos, se les diera el tratamiento de dividendos como tal, y bueno, pues con todas las consecuencias, ¿no? No deducibles, temas de retenciones, en fin, ese es un tema sensible. En el caso de préstamos, además de las reglas que ya conocemos en el tema de préstamos que estén a valor de mercado, este tema de BEPS que entró en vigor el año pasado en 2020, la subcapitalización delgada, por ejemplo, que ya también conocemos, todas las reglas que ya conocemos, además de las que ya conocemos, bueno, está ahora esta más para el 2022, de que se debe, en el caso de un préstamo debe de existir una razón de negocios para evitar ahí temas de contingencias, de que se recaracterice el mismo y se le pueda dar el tratamiento de un dividendo a los intereses. Creo que eso es un tema irrelevante. Y luego, pues algunos temas ahí importantes en cuanto, sin querer entrar a requisitos especiales ahí de las deducciones, pero les podría yo comentar que en deducciones fiscales, como por ejemplo, ¿qué pasa con cuentas incobrables? Cuentas incobrables, bueno, pues hasta ahora nosotros sabemos, aquellas que rebasan las 30,000 UDIs, se puede presentar una demanda, se acepta la demanda y pues se puede proceder a la deducción y cumpliendo las demás formalidades de darle la aviso al SAT y en fin, la serie de formalidades que ello implica y se puede deducir una cuenta incobrable. ¿Qué va a pasar a partir del 2022? A partir del 2022 será necesario que se obtenga una resolución definitiva emitida por la autoridad judicial en la que se demuestre además haber agotado todas las gestiones de cobro y en su caso que pues ya fue imposible la ejecución de la resolución pagable a que proceda la deducción de las cuentas incobrables. Desafortunadamente sí los requisitos para deducir una cuenta incobrable, pues ahora se van a prolongar mucho, se va a llevar mayor tiempo efectuar una deducción de una cuenta incobrable. Esto es un tema para que lo tengamos ahí en el radar, ¿no? Luego, hablando de deducciones, hay otros cambios, pero quisiera yo referirme a algunos muy específicos. En el caso de deducciones personales, hablemos de las personas físicas, las deducciones personales. En el caso de las deducciones personales, inicialmente, bueno, la iniciativa decía que entraran al límite global. Sabemos que las deducciones personales muchas tienen dos límites, el límite individual y un límite global. Pero ¿qué es lo que decía la iniciativa? Oye, aportaciones complementarias de retiro y donativos van a entrar al límite global, que son 166,000 pesos del total de deducciones globales o el 15%, lo que sea menor. Esto, bueno, pues tiene un efecto importante para las personas físicas, que al momento de meter todas las deducciones personales en la declaración anual de una persona física, limitar estas deducciones como los donativos, las aportaciones, tendría un efecto. Ya en la discusión de este proceso legislativo, ya lo que se aprobó finalmente ayer, en el caso de aportaciones complementarias al retiro, siguen con sus limitantes individuales y no van a entrar al límite global, pero los donativos sí. Los donativos, además de tener el límite del 7%, los donativos que otorgamos las personas físicas, además de tener la limitante del 7%, bueno, pues tendrán ahora también la limitante de este límite global. Esto para que pues lo tengamos también ahí en cuenta, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora en el Senado. Ahí es un tema sensible en el caso de donatarias, les estará afectando a muchas donatarias por los donativos que reciben. ¿Qué otros temas relevantes? Bueno, yo les podría decir temas de partes relacionadas, nacionales, extranjeras, pues siempre se ha atendido, pero tengamos especial atención ahora con partes relacionadas, los estudios de precios de transferencia. En el caso de partes relacionadas nacionales también es importante tenerlo en cuenta. Hay nuevos regímenes fiscales, como por ejemplo se va a derogar el régimen de incorporación fiscal, se va a eliminar el régimen de incorporación fiscal, el régimen de opción de acumulación de personas morales, que era un régimen que podían optar algunas personas morales. Se elimina el régimen de actividades primarias a las personas físicas, es un tema sensible, se les elimina a las personas físicas el régimen de actividad primaria. En el caso de morales sí continúa el régimen de
fiscal de personas morales, pero en el caso de físicas se elimina el régimen de actividades primarias y surge un nuevo régimen, que es el régimen de confianza para personas físicas y para personas morales, cuyas características, pues de manera muy general, yo les podría decir en el caso de personas físicas, bueno, pues que tengan ingresos de hasta 3,5 millones, que pueden tener ingresos de honorarios, de arrendamiento incluso, arrendamiento de inmuebles también, la actividad empresarial, por supuesto, pero claro, hay candados, no debe de ser socio accionista en alguna empresa, no debe de haber operaciones entre partes relacionadas, por ejemplo, en fin. Pero ¿qué pasa con el sector primario? Bueno, gente del sector primario, personas físicas que actualmente tienen derecho a una exención, que tienen derecho a una reducción de ISR, al eliminar para las personas físicas el sector primario, se van a dar casos donde estas personas físicas pues no van a poder acceder al régimen de confianza de personas físicas, ya sea porque obtienen ingresos de más de 3,5 millones, o ya sea porque son socios o accionistas, no sé, de una unión de crédito, por ejemplo, ¿no? Pongo el ejemplo de una unión de crédito y por ser socio o accionista de una unión de crédito, pues no podría entrar al régimen de confianza de personas físicas. En esos casos se quedan fuera y se quedan sin el régimen de confianza, estas personas del sector primario, se quedan sin la reducción de ISR y se quedan el tema de la exención y pues se irían a un régimen general de personas físicas. La tasa que se prevé para personas físicas es hasta un 2,5, del 1 al 2,5%. Hay que tener cuidado con el tema de PTU, porque para PTU sí se deben de tomar en cuenta todas las deducciones, ¿no? Este impuesto que yo les menciono, 1 al 2,5%, bueno, pues se paga sobre el ingreso sin deducción alguna, pero para efectos de PTU sí deben de tener toda la comprobación y tener toda la deducción correspondiente. Ahora, ¿qué se incorporó en el proceso legislativo para estas personas físicas del régimen de confianza? Se incorporó una exención de hasta 200,000 pesos, es decir, personas físicas que logren entrar a este régimen de confianza y que son del sector primario, que lo que conocemos como sector primario, siempre y cuando sus ingresos sean al 100% del sector primario, por los primeros 300,000 pesos, bueno, no van a pagar impuesto, pero esta exención de sector primario solamente está en el cajón, por llamarlo así, de las personas físicas del régimen de confianza. Si no entra en el régimen de confianza, pues no puede entrar a aprovechar esta exención. Y luego está el régimen de confianza de personas morales también, el régimen de confianza de personas morales. Este régimen de personas morales, a diferencia del de personas físicas, que es opcional, en el caso del régimen de confianza de personas morales es obligatorio. Ahí sí es obligatorio. Claro, es obligatorio cumpliendo ciertos requisitos, por ejemplo, que no tengan más de 35 millones de ingresos, que los socios o accionistas sean personas físicas, o en caso de que haya una persona física que también sea socio en otra sociedad, no tenga mayoría o tenga el control en la otra sociedad, pero deben de ser personas físicas los socios. En fin, hay ciertas restricciones para poder acceder a este régimen, pero en principio este régimen, si bien se da como una facilidad, también se plantea que es obligatorio, va a ser obligatorio. Entonces, aquellas sociedades, personas morales que tienen ingresos de hasta 35 millones de pesos, tendrán que identificar si cumplen con los lineamientos para estar en este régimen de confianza, pues tendrán que hacer lo necesario, presentar sus avisos al SAT, pero se va a convertir obligatorio el régimen de confianza. ¿Qué característica tiene? Bueno, en el caso de personas morales, pues va con base a flujo de efectivo, igual que las físicas. Aquí sí son ingresos y deducciones a flujo, son ingresos y deducciones a flujo. Tienen derecho a una deducción mayor de depreciación, porcentajes mayores de depreciación hasta por los primeros 3 millones de inversión de activos en el ejercicio, pero pues ahí en fuera tienen obligaciones como el régimen de dividendos, en fin, todo esto tienen la obligación de cumplir con los mismos, ¿no? Yo creo que esto es lo que destaca en varias cosas, varios puntos en el impuesto sobre la renta, pero principalmente yo quisiera referirme a ello, ¿no? Ahora, en el tema voy a dejar un poquito esto del ISR y quisiera comentar un poquito del impuesto al valor agregado. En el caso del IVA, bueno, pues se precisa ahí, yo creo que hay que destacarlo, hablando del IVA, se precisa
que en el caso de productos destinados a la alimentación animal son sujetos a la tasa del 0% como tal, pero además hay un artículo que se adiciona, el 4A de la ley del IVA, actos no objeto de IVA. ¿Y qué busca estos actos no objeto de IVA? Oye, si se realiza algún acto fuera de México, fuera de territorio nacional, pues no va a ser un acto, es un acto no objeto de IVA, y el efecto, la repercusión que tendría de manera directa como tal, pues será en el acreditamiento del IVA, que se va a limitar el IVA, el acreditamiento del IVA, se limitaría el acreditamiento del IVA como tal de aquellos actos, de aquellas erogaciones, aquellos IVAs que están vinculados en su caso con los actos no objeto. Principalmente este tema de actos no objeto, pues son los que no se realizan en territorio nacional, entre otros supuestos, ¿no? Principalmente. Esto es en el tema de IVA. En el tema, hay cambios importantes en código fiscal. Yo creo que aquí en código fiscal a lo largo del tiempo hemos visto cómo se han ido fortaleciendo las facultades pues, discrecionales, sí, y también facultades de ejercicio de facultades de las autoridades. Y en tema de códigos, aquí ya estamos viendo, platiquemos un poquito de algunos puntos para luego tener oportunidad de que podamos charlar un poco, ¿no? De reformas a código fiscal, bueno, cambio de residencia fiscal, yo creo que aquí hay un cambio importante en el tema de residencia fiscal. Actualmente una persona que hace un cambio de residencia fiscal, si lo hace a un REFIPRE, a un régimen fiscal preferente, ese cambio de domicilio, de residencia fiscal, lo hace a un régimen fiscal preferente, bueno, pues como sabemos, en principio, el cambio de residencia fiscal, si se fue a un REFIPRE esta persona, pues va a operar ese cambio de residencia actualmente dentro de los 3 ejercicios siguientes al que se presentó el cambio de residencia fiscal, el aviso de cambio de residencia fiscal. Ahora se proponen algunas adecuaciones de que no opere dentro de los 3 años, que opere dentro de los 5 años, o sea, se amplía el plazo para que opere ese cambio de residencia fiscal a un contribuyente que se vaya a un REFIPRE, para el cambio de residencia fiscal surte efectos no en los 3 años, sino en los 5, dentro de los 5 años siguientes. Y mientras, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que esa persona pues seguirá siendo contribuyente en México, seguirá siendo un contribuyente, seguirá siendo residente fiscal para efectos mexicanos durante los 5 años siguientes al que presentó el aviso. Y dice la reforma, que esa sí fue aprobada en esos términos el día de ayer por la noche, dice: a menos puede surtir efectos ese cambio de residencia fiscal, a menos en el mismo ejercicio, si con el país a donde se fue esta persona, que es un REFIPRE, si en ese país hay un acuerdo de intercambio amplio de información, que ese requisito ya existía actualmente, o bien, pero además un acuerdo para el cobro de asistencia mutua, para el cobro de impuestos. ¿Esto qué conlleva? Ciertamente México tiene celebrados ¿con quiénes tiene celebrados acuerdos de asistencia mutua en el cobro de impuestos? Con muy pocos países, con algunos países de la Unión Europea, pero pues son muy pocos los países con los que México tiene celebrados acuerdos de asistencia mutua en el cobro de impuestos, lo cual indica que si hay una persona que se va a un REFIPRE y con ese país no hay un acuerdo de asistencia mutua en el cobro de impuestos, pues va a implicar que seguirá siendo residente fiscal por los 5 años siguientes al que presentó el aviso, ¿no? Ese es un tema ahí sensible, ¿no? Ahora, ¿qué pasa hablemos de otro tema, restricción de sellos digitales? En el caso de restricción de sellos digitales, actualmente ciertamente ya son muchos los supuestos que existen para que a una persona se le restringe el sello digital. Y pongo ejemplos. Sin sello digital, pues no vendemos, no podemos facturar, no podemos cobrarle a nuestros clientes, no podemos vender nuestros productos, ofrecer nuestros servicios sin un sello digital. ¿Cómo vamos a facturar los servicios, los bienes? Entonces, son muchas las restricciones que conocemos. Oye, no presenté, por ejemplo, el aviso de quiénes son los socios accionistas de la empresa, pues esa es una causal
para restringir el sello digital. Oye, no se enteraron correctamente las retenciones. Ah, pues esa es una causal. Y así nos podemos ir con muchas causales, ¿eh? Más de 80 causales hay. Bueno, pues ahora se agregan más causales para la restricción de un sello digital. Y así muy rápidamente, cuando identifique la autoridad que uno de los socios o de los accionistas de la empresa que tienen el control efectivo de esta persona moral, le fue cancelado su sello digital. Si el SAT identifica que a un socio accionista se le canceló su certificado, bueno, pues para la persona moral de donde es socio o accionista esta persona, también le van a restringir el sello digital. Hay más supuestos que conllevan una restricción de sellos digitales. Y todo esto nos lleva a lo siguiente: tenemos que fortalecer al interior de nuestras empresas, al interior de las empresas, mejores prácticas fiscales, validar siempre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Yo creo que hoy más que nunca es relevante poder tener mejores prácticas fiscales al interior de las empresas, pero también con nuestra proveeduría. También tenemos que cuidar que nuestros proveedores, quienes nos venden, quienes nos dan servicios, también tengan implementadas mejores prácticas fiscales, porque si me encuentran un proveedor que fue publicado pues no se logra desvirtuar y no se aclara si se adquirió ese bien, ese servicio, bueno, pues esta ya sabemos, es otra causal de restricción de sellos digitales. Pero este cumplimiento del que yo menciono, que ahora es muy relevante en las empresas, cuidar el cumplimiento, siempre lo ha sido, pero ahora lo es más, cuidar el cumplimiento fiscal al interior de las empresas. Bueno, no solamente de las empresas, hay que extender esa vigilancia, ese cuidado de mejores prácticas fiscales, hay que extenderlo también con nuestros accionistas, con los socios de las empresas. ¿Por qué? Porque si tiene un problema uno de los socios, se puede ver reflejado en una restricción del sello digital de las empresas. Y bueno, pues esto tiene sus consecuencias en la operación, como lo menciono. Hay nuevas causales como, por ejemplo, oye, si no coinciden del valor de actos o actividades con los estados de cuenta bancarios, por ejemplo, pues esa es una causal para restricción de sellos digitales. Digo, en el caso de una revisión ahí y digan, no te coinciden los estados de cuenta, depósitos, estados de cuenta con lo que declaraste como acto o actividad. Esa es una causal de restricción de sellos digitales. Yo creo que pues aquí vale la pena que la petición que hemos hecho a lo largo del tiempo al Ejecutivo, al Legislativo, que se haga una revisión minuciosa de todas las causales. Ya tener 80 causales, la verdad que sí es demasiado, y yo creo que hay que identificar las verdaderamente necesarias y castigar al que sí está mal, ¿no? Eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero sí hacer una mejor orientación de esta herramienta de restricción de sellos digitales. Luego vamos a pasar a hablar otro tema: compensación de saldos a favor. Pues acordémonos que en el 19 nos quitaron la compensación de los saldos a favor de IVA. Se está planteando una forma de compensación universal, por llamarlo, la que teníamos. Recuerdo de aquella compensación que teníamos, se está planteando que se permite una compensación de saldos a favor cuando hay ejercicio de facultades de la autoridad, pero durante el desarrollo del ejercicio de facultades, cuando el SAT está haciendo una revisión, o incluso entidades federativas están haciendo una revisión al contribuyente, y derivado de esa revisión que le hacen al contribuyente, pues se estima que va a determinarse un crédito fiscal y el contribuyente quiere corregir su situación fiscal y tiene saldos a favor, el contribuyente podrá pedir autorización, es sujeto a autorización, hay que decirlo, le podrá pedir autorización a la autoridad fiscalizadora de que le permitan compensar los saldos a favor que tiene y con eso hacer una corrección fiscal y con eso cubrir sus adeudos. Yo creo que la medida es buena, la vemos positiva, de que se permite este tipo de compensaciones, porque pues es una manera en que el contribuyente podrá regularizar su situación fiscal como tal. Yo creo que es importante, podrá regularizar su situación fiscal como tal, pero solamente se da cuando hay ejercicio de facultades y también es sujeto a autorización de la autoridad, pero esta reforma va a entrar en vigor en el 2023. En el 2023 hay que estar atentos, ojalá que pudiera mediante alguna regla, algo pudiera esto aplicarse antes, porque creo que podrá ayudar mucho a las empresas. Luego hablemos de otro, dejemos este tema, temas de responsabilidad solidaria. Ahí en temas de responsabilidad solidaria,
yo creo que es importante ahí tener en cuenta que hay una reforma importante. Cuando se adquieren negociaciones, se establecen diversos supuestos que dicen, oye, se considera que adquiriste una negociación si se dan estos supuestos. Si pongo como ejemplo uno, si hubo una transmisión total o parcial de activos o de pasivos, entre muchos otros supuestos. ¿Y esto a qué nos puede llevar? Oye, yo soy un negocio, y adquirí a lo mejor un activo de una sociedad, y que por el hecho de haber adquirido un activo me digas que existe responsabilidad solidaria porque me lo asimiles a que estoy adquiriendo el negocio, pues sí tiene sus implicaciones delicadas el que, si así se quiere ver, que existiera una responsabilidad solidaria por haber adquirido un bien de una empresa. Aquí yo creo que el reto va a ser poder demostrar, y habrá que enfocarlo así, que yo no estoy adquiriendo el negocio, que solamente adquirí un activo porque pues yo ya soy una empresa que vengo funcionando, me dedico a X actividad y adquirí un activo de esa empresa porque pues me era útil para realizar mi actividad, pero como tal no significa que estoy adquiriendo un negocio, solamente estoy adquiriendo un bien, por ejemplo, ¿no? Y con eso limitar, acotar ahí el tema de la responsabilidad, solidaria. Luego hay otros temas también relevantes que en temas que tienen que ver con avisos al RFC. eh, las personas físicas mayores de 18 años deben de estar registradas en el RFC. Y aquí un tema que externábamos preocupaciones en el sentido de decir, bueno, si se les van a obligar a que queden inscritas al RFC, pero aquellas personas físicas mayores de edad que no tienen ninguna actividad económica, y que si no tienen ninguna actividad económica, pues no están obligados a presentar declaraciones, pues hay que ponerlos en un cajón especial, porque no vaya a ser que se les surjan ahí pues algún tipo de sanciones. Quedó muy clara una reserva que también fue aprobada el día de ayer en la Cámara de Diputados, que dice, bueno, si se inscribe una persona mayor de 18 años, queda claro que si no tiene actividades económicas que le generen obligaciones fiscales de presentación de declaraciones, pues no se le pueden aplicar ningún tipo de sanciones. Yo creo que ese es un tema importante también, ¿o no? Se hacen precisiones, hay que repasar, detenernos un poquito, estos avisos que desde el año pasado estamos presentando de socios o accionistas de las empresas. No olvidemos presentarlo cuando hay actualización ahí en cuanto a los socios accionistas, tenemos que presentarlo porque es una causal para que nos restrinjan el sello digital. Ahora también se dice que si hay un cambio en cuanto al porcentaje de participación accionaria, también hay que presentar ese aviso para que lo tengamos ahí también en cuenta. ¿Qué otros cambios así yo diría relevantes? Comprobantes fiscales, pues se van a incorporar ahora en los comprobantes fiscales algunos requisitos ahí específicos, como poner el nombre del contribuyente, pero un tema relevante, a ver, carta aporte, y aquí me meto un poquito con carta aporte. En el tema de aporte ahora se precisa que como parte de los comprobantes fiscales, los complementos que forman parte de los FDI, también se considera parte de los comprobantes del cumplimiento de requisitos fiscales, y la carta aporte es uno de ellos. La carta aporte, que como sabemos iba a entrar en vigor el 30 de septiembre, pero que ahora va a entrar en vigor el 1 de diciembre, y que durante el mes de diciembre, pues de alguna manera se podrá a lo mejor expedir con algunas inconsistencias dicha carta aporte, pero que a partir del 1 de enero tiene que cumplir con todos los lineamientos. El tema de carta aporte es un requisito importante, pero desde diciembre no olvidemos que la carta aporte va a ser un requisito indispensable para la deducción y el acreditamiento. Si no tengo carta aporte y pago un flete, un servicio, no voy a poder acreditar, no voy a poder deducir. Y bueno, no era el tema hablar hoy de la carta aporte, pero sí para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso igual si hago traslados de mercancía con medios propios? Bueno, tendré que hacer un CFDI de traslado, pero acompañado con carta aporte, ¿no? Siempre. Ahora, en el caso de comprobantes fiscales, se está dando un plazo cuando se expide un comprobante fiscal y pues hay un error, por ejemplo, una inconsistencia, algún tipo de inconsistencia en ese comprobante fiscal, se va a fijar como plazo que a más tardar en la fecha de presentación, antes de la presentación de la declaración del ejercicio, de la declaración anual, se cancelen esos comprobantes. Si no se cancelan esos comprobantes, esto me parece relevante que lo tengamos. A veces
las empresas, expedí un comprobante, tenía algún error, me dicen, oye, tienes este error, vuelve a expedir otro, se expide el otro, pero ya no se canceló el anterior, no se canceló el anterior, y esto nos genera consecuencias, porque luego hasta nos andan mandando invitaciones que nos dicen, oye, tus CFDIs no coinciden con lo que me declaraste. Hay que cuidar este punto, es un punto sensible. Pero ¿qué es lo que dice aquí esta reforma que va a entrar en vigor? Dice, oye, pero debes de cancelar ese comprobante a más tardar antes de que presentes la declaración anual. Y si no lo cancelas, y claro, hay la autoridad como tal, no es espontánea la cancelación, pues los FDIs que no se cancelen, se podrá cobrar la autoridad una multa del 5 al 10% del monto del comprobante fiscal. Es una multa alta. Hay que tener cuidado, yo creo que hay que hacer una revisión minuciosa ahí de aquellos FDIs que son improcedentes para pues proceder a la cancelación de los mismos. Y luego tenemos otro tema, el dictamen fiscal. ¿Qué pasa con el dictamen fiscal? Pues se vuelve obligatorio. Inicialmente se había establecido una cifra ahí de 800 y tantos millones de ingresos del ejercicio anterior para que procediera, para que fuera obligatorio el dictamen. Ahora se quedó aprobado, no queden 800, finalmente 1.650 millones de pesos para que sea obligatorio el dictamen. Se modificó, se duplicó el monto, así ya quedó aprobado el día de ayer en diputados. Para que quede para que el dictamen sea obligatorio, pues habrá que rebasar de este monto que comento. Pero bueno, pues el tema sensible ahí con los que somos contadores, el tema del dictamen fiscal que es responsable de encubrimiento, el contador público que dictamina para efectos fiscales cuando tenga conocimiento de un presunto delito fiscal y no lo informe a la autoridad fiscal. Es un tema, la verdad, que muy, muy sensible. Aquí en este tema específico del dictamen fiscal hubo muy poquitos cambios. Ayer se aprobó una reserva en el sentido de que, bueno, el contador no habrá tal responsabilidad en el caso de fracciones arancelarias en temas de comercio exterior. Bueno, pues ahí faltaba que también lo fuera, ¿no? Pero es un tema sensible el que el contador público se le haga responsable de encubrimiento por un supuesto delito si no denuncia este supuesto delito. Ojalá que aquí se pueda hacer algo para hacer las adecuaciones en el Senado de la República. Hay varios temas ahí, lo que les decía, pues se fortalecen las facultades de comprobación. Hay una forma, el 42B de código. Las autoridades, cuando estén en el ejercicio de sus facultades, podrán determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Podrán determinar la simulación de actos jurídicos. Por eso, al inicio de esta plática, hacíamos mucha referencia al tema de razón de negocios. Yo creo que al interior de nuestras empresas tenemos que tener cuidado de cuando se hace una operación, dejar bien documentado, bien ahí en una nota de memorándum, bien argumentado, el tema de la razón de negocios. Hoy más que nunca es importante. La fecha cierta, que ese es otro tema, también hay cuidado de evoluciones de IVA. Ya la autoridad está pidiendo temas de fecha cierta en los contratos, es algo que debemos de cuidar. Pero 42B de que la autoridad pueda determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales es un tema relevante que tendrá ahora esta nueva facultad la autoridad. Recordemos que en el caso del 5A de poder recaracterizar hay ciertas operaciones cuando carecen de una razón de negocios, pues es una facultad ahí que viene en el 5A de código, pero es una facultad colegiada. ¿A qué me refiero? Que lo tiene que determinar tanto el SAT como la Secretaría de Hacienda. Todavía no se determinan bien qué órganos, pero es una facultad colegiada que tanto SAT como Secretaría de Hacienda pueden en forma conjunta de hacer una recaracterización ahí. Bueno, pues aquí en el caso de esta nueva facultad es un tema sensible que pues habrá que dar seguimiento cómo se va a implementar el mismo, ¿no? Así les podría yo platicar un poquito en términos generales de toda esta reforma en Ley Federal de Derechos. Pues no se está permitiendo el acreditamiento del derecho minero, por ejemplo. Hay un acreditamiento de derecho minero contra el derecho especial de minería. El año pasado se permitió en un 50%, este año no va a permitir, no lo contempla, y ayer fue aprobado en esos términos la Ley Federal de Derechos. Yo les diría que en términos generales, pues yo creo que podemos identificar en las reformas
en estas reformas fiscales que nos llevan a cuidar más el cumplimiento al interior de las empresas. Así yo lo podría resumir, y fortalecer nuestras prácticas fiscales, en nuestros controles internos, los procedimientos de contratación de servicios, de bienes. Yo creo que nos lleva a que tengamos que fortalecer las prácticas fiscales por todas las consecuencias que pueden existir en cuanto a este tipo de facultades. El tema, tener bien atentos el tema de razón me parece un tema elemental. No necesariamente tengo que hacer una fusión o una escisión o una reestructura corporativa. En un simple préstamo tengo que justificar la razón de negocio, si no, pues tendría su efecto de no deducibilidad, los intereses y las retenciones o el impuesto que podría causar esos supuestos dividendos, ¿no? Recaracterizarlos como dividendos, ¿no? En fin, son un poquito los temas ahí sensibles de esta reforma. No ha acabado su aprobación, todavía falta que pase por el Senado de la República. Ya se turnó el día de hoy en el Senado de la República y pues finalmente vamos a verla en qué termina, ¿no? La aprobación de la misma. En días pasados vimos también otro tema que estaba olvidando, esto de la regularización de autos, ¿no? Pues se dio ahí el decreto, se amplió el decreto para que hasta septiembre del 24 se puedan regularizar ahí vehículos usados de procedencia extranjera. Bueno, pues también ese es otro de los cambios que tenemos en las disposiciones fiscales. Principalmente, pues es lo que les puedo comentar, estimado Pedro, si gustas que abramos un poquito aquí el espacio para poder dialogar, con todo gusto. Gracias, contador. En primer lugar, agradecerte tu brillante exposición, y si alguien osó decir que ya el contador no era necesario, con esta breve explicación que nos das de los cambios y de lo que se tiene que cumplimentar de obligaciones fiscales, pues estamos más que seguros que el contador público tiene un papel importantísimo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y que la autoridad debería de valorar esa participación, que es muy positiva y que permite, bueno, tener más tranquilidad para los participantes. Por otra parte, quisiera yo resaltar también que todo esto que nos estás comentando, se decía, oye, no va a haber muchas modificaciones fiscales, y creo que son más de 200 las que al final se están debatiendo ahí, y que de alguna manera, pues todas inciden de muchas formas en el cumplimiento de las obligaciones. Nos están empezando a llegar algunas preguntas que quisiera compartirte para que nos apoyes. Una pregunta dice, ¿cuáles son los parámetros para evaluar si nos conviene entrar al régimen simplificado de confianza? Porque esto me da desconfianza. Esa es la pregunta. Claro, sí, yo creo que hay que evaluar aquí en el caso del régimen de confianza. Bueno, si se trata de una persona física, pues yo creo que puede ser atractivo, es opcional, se puede optar, puede ser atractivo. Digo, es una tasa, la verdad, que muy competitiva, del 1 al 2,5%. La verdad que tiene una tasa bastante competitiva el régimen de confianza como tal. Hay que evaluarlo, nada más cuidar si se tienen trabajadores, temas de PTU, no confiarnos y pensar que pues no necesito ninguna comprobación fiscal. Si tengo trabajadores, por supuesto que tener cuidado ahí con la comprobación fiscal de todas las deducciones, porque el PTU sí se determina ingresos menos deducciones. Me parece interesante, por ejemplo, arrendadores de inmuebles que también pueden entrar a este régimen de confianza. Pues igual, con una tasa muy competitiva, también pueden entrar al régimen de confianza o alguien que se dedica al arrendamiento de inmuebles. Claro, no puedo hacer operaciones con partes relacionadas, no puedo ser socio de alguna otra empresa. Yo creo que tiene sus ventajas el esquema, cuidando estos temas de PTU, temas de IVA, pues digo, no tiene cambios, eso es flujo de efectivo. Ahora, hablando del de personas morales, ese es obligatorio, también es a flujo de efectivo, pero es obligatorio. Yo creo que ahí sí tienen que evaluar bien la conveniencia. Yo sé que
que en el caso de flujo de efectivo habrá quienes digan, oye, pues mira, es que yo doy mucho crédito y tengo mi proveeduría prácticamente de contado y pues prefiero estar en el régimen de confianza porque pues voy a acumular hasta que cobre y bueno, también deduzco cuando pago, pero tiene su ventaja, pues ese es un punto yo creo que importante analizar, tal vez ahí sí me convenga el régimen de confianza, en el sentido de decir, pues si soy una empresa que trae muchos créditos, pues seguramente me puede convenir el régimen de confianza de personas morales mientras no rebase los ingresos y mientras mis socios accionistas sean personas físicas puede ser interesante, puedo llegar a tener mayores depreciaciones, también es interesante que las normales que ya conocemos. Ahora, pero si soy una sociedad civil, por ejemplo, y actualmente soy una sociedad civil y hay si debo de estar o no en ese régimen de confianza, porque por ahí han circulado distintos análisis en el tema, oye, y va a ser deducible, sabemos que una sociedad civil, por ejemplo, puede pagar asimilados a salarios el tema de los retiros de rendimientos, las utilidades de las que generan las sociedades civiles, los rendimientos de una sociedad civil, le puedo dar el tratamiento asimilado a salario y es perfectamente deducible para una sociedad civil. Si estoy en el régimen de confianza, no quedó tan claro, la verdad, si voy a poder deducir o no voy a poder deducir esos asimilados a salarios en el caso de una sociedad civil, no queda tan claro. Yo creo que ahí es un tema que ahí sí, aprovechando la pregunta que hacen Tocayo, yo sí evaluaría con mayor detenimiento, aunque no olvidemos, el régimen es obligatorio en el caso de personas morales, pero tienen las demás obligaciones de CUFIN y todo lo que ya conocemos, ¿no? En el régimen de confianza, pues como es a flujo de efectivo, seguramente la autoridad va a tener mayor control de conforme se vayan cobrando ahí los ingresos con los FDI de pago y todo, y pues ya tendrá identificado claramente cuál es el ingreso que tiene y las deducciones que tiene la persona moral como tal, y pues tendrá que pagar con base a flujo de efectivo, ya no con un coeficiente de utilidad, sino con un flujo de efectivo, eso para que lo tengamos en cuenta. Que recibiste un anticipo, por ejemplo, y si es flujo de efectivo, pues sí tendrás un impacto, ¿no? Yo creo que son de los factores que hay que evaluar, considerar cómo nos van a impactar en la reforma, ¿no? Con este nuevo régimen. Hay que presentar el aviso a más tardar el 31 de enero como tal. Entonces, concretando, en persona física sí queda opcional, en persona moral es obligatorio. Así es. Ok, perfecto, perfecto. Otra pregunta, en el tema de razón de negocios, ¿cómo se demuestra? ¿Debería haber un listado o algo específico porque queda a criterio de la autoridad? Sí, es una pregunta yo creo que muy interesante. Yo les diría, recorramos un poquito también al tema del 5A de código, que me dice, en términos muy generales, lo podría yo considerar, Tocayo. Oye, hay razón de negocio, dice este 5A de código, oye, cuando el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico, pues como que ya quedó ahí endeble, ¿no? De una razón de negocios, ¿no? Yo creo que son muchos factores, digo, dará alguna luz este 5A de código fiscal, pero yo diría principalmente, oye, si en el fondo hay mayor beneficio fiscal que beneficio económico, pues qué tan sólido es qué tan sólida es tu razón de negocios, empresa. Yo creo que son de los temas así muy, muy rápido que yo podría evaluar. Todo esto de razón de negocios a partir del 5A, ahora con esta reforma que se orienta mucho, la razón de negocios se orienta mucho a reestructuras corporativas, fusiones, escisiones, también en temas internacionales se orienta mucho la razón de negocios, pero me llama la atención, también ya pasó a abordar el tema de préstamos. Oye, esto cualquiera, incurrir en un tema de préstamo, no necesito llegar a una reestructura corporativa, una fusión o una escisión, simplemente con llegar a un tema de un crédito bancario, un préstamo o un préstamo entre partes relacionadas, por ejemplo, pudiera ser, oye, hiciste un préstamo entre partes relacionadas y pues a ver, pues cuál es la razón de negocios, a qué se destinó, en fin, yo creo que son de los temas que tendremos que tener mayor cuidado en documentar los mismos y no olvidemos también esta reforma de tasas efectivas que ahora ya está vigente, digo, no es reforma para 22, ya es reforma para 2021, las tasas efectivas que da a conocer el SAT y en donde oye, contribuyente,
pues fíjate que de los grandes contribuyentes tenemos que si tu tasa efectiva está en este parámetro y si tú estás abajo, pues revisa tu situación fiscal y te invitamos a que hagas una adecuación de tus declaraciones. Bueno, pues aquí yo creo que tenemos que, vuelvo al tema con razón de negocios, yo creo que tenemos que tener sustento el cumplimiento fiscal. Oye, tengo mis estudios de precios de transferencia, sí los tengo, no los tengo, hay que tenerlos, a veces nos llevamos sorpresas de que no los tenemos. Oye, tiene razón de negocios las operaciones que hice, yo creo que hay que revisarlas con mayor detenimiento. Y el cumplimiento fiscal de cajón, ¿no? De siempre, ¿no? De estar identificando ahí que todo esté en orden, yo creo que es relevante ahí como tal. Puntualmente yo me iría a ese tema, ¿no? Atendamos un poquito ahí el tema del beneficio fiscal, el beneficio económico, ¿no? En razón de negocios, entre muchos otros factores, ¿eh? No es que sea el único. Correcto, excelente. Me pregunta, esta no sé si seas adivino para contestar esta. ¿Cuál es el interés real de fondo del gobierno para obligar al registro de los jóvenes a partir de los 18 años? Claro, sí, pues no, tal vez no la pueda yo contestar de manera idónea, pero pues digo, sí tendrá sus efectos. Yo creo que se quiere ampliar la base de contribuyentes mientras se tenga un mejor control fiscal siempre de las personas físicas, pues va un tanto vinculado a la mejor. Yo creo que puede tener muchos matices, ¿no? Oye, temas de discrepancia fiscal, por ejemplo, ¿no? Oye, pues como que una persona física que no tiene actividades económicas y tiene propiedades, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿eh? A ver, ¿no habrá un tema de discrepancia fiscal ahí? ¿Cómo es que se hizo de ese patrimonio? Hubo una donación, está bien documentada la donación, la procedencia es correcta, se cumplieron con todos los lineamientos, es una donación exenta, que por cierto, no hubo nada del impuesto a las herencias y a las donaciones, ¿eh? No vino nada en el paquete, hay que mencionarlo, tocayo. Pero yo creo que por cuidar temas de discrepancia fiscal, ahora en temas, por ejemplo, de subsidios que se dan, pues no sé, tal vez se quiera tener un mejor control también en temas de subsidios que otorga en ocasiones el gobierno, pero yo espero que eso permita un mejor control. Yo diría que esperaría pues un mejor control de fiscalización, un mejor control también en subsidios, pero sí, yo creo que aquí lo importante para mí sigue siendo, y lo hemos expresado en los distintos foros ahora que estuvimos en Parlamento Abierto, en el foro en la Cámara de Diputados en Parlamento Abierto y en los diálogos que tenemos siempre con el Ejecutivo, lo que decíamos, bueno, si no tiene actividades económicas esta persona física, imagínense un joven 17 acaba de cumplir sus 18 años y lo incorporan al RFC, no le vayan a llover las multas y las sanciones, ¿no? Si no tiene actividad económica, pongámoslo en un cajón específico, sin actividad económica, y creo que eso ya lo tiene clarísimo el SAT, y la idea es no sancionarlos, no ponerles, no que les llevan ahí las sanciones a las personas físicas, creo que ahí lo tiene ya en cuenta el SAT, ¿no? Luego, perdón, aunque no sea pregunta, pero lo omití comentar, un requisito en comprobantes fiscales, en deducciones para el próximo año, temas de la CRE, si compro gasolina, ese registro, el de la CRE, de la estación de gasolina, debe de estar vigente. Uno diría, pues no podría vender de otra manera combustible, ¿no? Pero bueno, es un requisito, para que lo tengamos ahí en cuenta, que es un requisito fiscal en temas de deducción de gasolinas, además de todos los que ya tienen. Ahora el tema del registro de la CRE que sí esté vigente, ¿no? Para que proceda la deducción y pues en su caso el acreditamiento y pues son de ahí de los temas, estimado tocayo. Perfecto, perfecto. Nos preguntan, bueno, es como más bien es una reflexión. La voy a traducir porque es un poquito enredado. Lo que menciona este amigo es que el decreto por el que se regularizan los autos importados ilegalmente fomenta lo que se hacía año con año con las regularizaciones fiscales, que decía el presidente que ya nos iban a dar, y pues se está dando nuevamente. Entonces lo que va a pasar es que ya se regularizan estos y van a llegar más, y en 2 años esperan que se vuelva a emitir el nuevo decreto, y este es el cuento de nunca acabar. ¿Qué opinión? Sí, yo coincido, desafortunadamente. Yo creo que si ahorita, hablamos de mejores prácticas y de alentar los mejores cumplimientos y todo,
pues yo creo que, y además venimos de una etapa en donde ya no hay condonación de impuestos, por ejemplo, ¿no? No hay condonación de impuestos. Yo creo que esta medida no ha resultado afortunada, el regularizar este tipo de autos, porque sin lugar a dudas que va a promover pues este tipo de acciones, de que sigan entrando vehículos usados, tiene sus impactos en la industria formal, en la producción y distribución de automóviles en nuestro país, por supuesto que tiene sus impactos económicos también. Yo creo que la medida en sí, pues no es favorable al cumplimiento, ¿no? Al orden. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Contador público certificado Pedro Higuera Velázquez, tocayo amigo. Una exposición, perdón, vamos a dar una última palabra, una última pregunta por el tiempo. Por favor, adelante. Gracias, estimado Pedro. Muchas felicidades, amigo. Un gusto, contador Pedro, también muchas felicidades. Rafael Higueras, aquí desde la ciudad de Puebla. Lo felicito por su brillante exposición. Algunos puntos muy rápido que quiero comentar. El tema de inscripción a mayores de 18 años ya lo venían haciendo algunas universidades o preparatorias cuando les otorgaba tarjetas a los alumnos. Entonces, ni siquiera nos enterábamos, pero ya tenía algunos años que pues a nuestros hijos, al momento de ingresar a la preparatoria de la universidad, les daban una tarjeta y con esa tarjeta iban pagando sus créditos o algunos productos en la universidad, copias. Bueno, pues resulta que con esas tarjetas los daban de alta sin obligaciones. Entonces, ya lo están generalizando. Es un tema interesante porque finalmente si el SAT tiene un rubro en el que los dará de alta sin obligaciones. Algo que me llamó mucho la atención es la eliminación del régimen simplificado del sector primario. Históricamente se había venido manteniendo y bueno, los 20 salarios son 600, las 20 UMAS elevadas al año son 654.226 pesos. La mitad de esta cantidad, que era lo que estaba exento, son 327,000 y dejan exentos hasta 300,000 pesos. Entonces, queda un rango mucho más reducido para el sector primario que entre este régimen de confianza. En renta es atractivo, en IVA no cambia y habrá pues que seguir llevando todos los procedimientos, ¿no? de adquisición de solicitar facturas por las erogaciones estrictamente indispensables y hacer el acreditamiento del IVA, pero sí es un tema importante este régimen de confianza, que si bien incrementa prácticamente en un 60 y más de un 65% el régimen de incorporación fiscal. Entonces yo creo que hay que irlo viendo con tiento, con mucho cuidado, porque incluso creo que hasta delito fiscal va a haber si hay una simulación en ese régimen de confianza. Entonces, yo creo que quien en 2021 cierre con 1.800.000, 1.900.000 y para 2022 cierre con 3.500, 3.200, 3.400, podrá ser una alerta recaudatoria para el propio fisco, porque finalmente dentro de sus sistemas pues van viendo cómo va la evolución tributaria, te llevan tu récord, si hay un flujo hacia arriba o un flujo hacia abajo de ingresos. Entonces, es un régimen que es sumamente interesante y que hay que analizarlo muy a fondo. Digo, finalmente, para actividades empresariales, pues no quedará más que el de ley o el intermedio pero para los demás sectores es muy interesante y hay que ponerle una lupa leer las letras chiquitas de ese régimen. Son mis comentarios y agradecerles la participación y felicitarlos nuevamente. Gracias, Rafael. Sí, coincidimos contigo. De hecho, hay una
sí tiene efectos penales si se hace un tipo de simulación y se quieren meter trabajadores en este régimen de confianza, por supuesto que tiene ahí hay un efecto penal y sí preocupa el tema de la desaparición del régimen de sector primario. Habrá muchos pequeños agricultores, ganaderos, que sin problema podrán entrar al régimen de confianza, aprovechar, digo, la extensión ahora será menor de 300,000 pesos y podrán estar en este régimen de confianza. Pero también habrá muchos ganaderos, agricultores, que nada más por el hecho de ser socios de una unión de crédito, por ejemplo, que se da, no van a poder entrar al régimen de confianza, no van a poder aprovechar esta exención de 300,000 y se quedan sin reducción y se van al régimen general de ley como tal, ¿no? Ahí, pues desafortunadamente los mandan al igual que cualquier otro contribuyente a un régimen general de ley, ¿no? Coincido ahí con los comentarios. Muchas gracias. Y lo último, el incrementar la base, finalmente estamos incrementando la recaudación con los mismos, pero me imagino que es un tema al exterior, decir, pues ya incorporamos, tenemos más contribuyentes, pero la realidad es que vamos a incorporar a adolescentes, a adultos nuevos, jóvenes, que no van a recaudar. Finalmente, como ya estamos incrementando la recaudación, pues otro de los compromisos es incrementa el padrón. Pues sí, pero lo vamos a incrementar con gente que no va a aportar y van a pagar exactamente los mismos porque no hay más clientes que sostengan al país. Esa es la realidad. Oigan, pues muy interesantes. Gracias, Rafa, por la participación y a todos los que se enlazaron en esta charla fiscal. Creo que es muy interesante lo que Pedro, mi tocayo, nos acaba de comentar. Quiero felicitarte nuevamente porque pues, nos diste un panorama en muy poco tiempo de una cantidad de reformas importantes que se están llevando a cabo y que de alguna manera, en la medida en que nosotros tengamos idea de por dónde viene el tema, bueno, también podemos prepararnos como contribuyentes para el cumplimiento correcto, que es una de las recomendaciones que nos has dado, Pedro, en el sentido de que pues ya no podemos estar al ahí se va en nuestra administración contable para efectos fiscales, porque pues cualquier cosa nos puede implicar un problema de multas graves, económicas, pero también penales. Entonces, creo que es el momento de pensar bien en cómo establecer un sistema administrativo interno cada uno de nosotros para un cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales. Pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los que se enlazaron, como siempre. Concluimos para no salirnos de nuestro esquema de nunca después de las 12, ya nos fueron unos minutos, pero creo que valió la pena. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias a todos. Gracias, tocayo. Luego. Hasta luego. Rafa. Hasta luego a todos. Gusto saludarlos. Ahí los espero el próximo jueves. Un tema muy interesante. Saludos.